Nos encontramos en el Parque del Retiro. No es el mayor parque en extensión del Ayuntamiento de Madrid, pero sí desde luego el más famoso y el más representativo de Madrid. Lo tenemos en pleno centro de Madrid y en él tenemos estatuas, fuentes y parques de los más bellos que se encuentran en toda la Comunidad de Madrid. Hoy os vamos a hablar de la estatua del Ángel Caído. Esta estatua la realizó un escultor madrileño llamado Ricardo Belver. La realiza en 1777, en su tercer año de pensionado en Roma. En 1788, 3 votos frente a 2, gana la medalla de oro de la Real Academia de Bellas Artes. Entonces es cuando el Ministerio de Fomento compra esta estatua por 4.500 pesetas y deciden que sea la representante de España en la Exposición Universal de París de 1878, encontrándose con el problema que la Exposición Universal solamente admitía esculturas realizadas en bronce o en piedra, y esta escultura en original era de yeso. El propio autor decide hacerla en bronce. Él en principio quería que fuera en una fundición romana, pero finalmente se escoge una fundición parisina y se realiza con la técnica llamada de cera perdida. Una vez adquirida, como os digo, por el Ministerio y recogida de la Exposición Universal de París, se deposita en el Ministerio de Fomento. Pero es el propio director del Museo Nacional de Escultura el que decide que por sus características esta estatua estaría mucho mejor al aire libre que en un espacio cerrado. Soriano Murillo lo que dice es que por su escorzo, por su movimiento y por sus dimensiones ganaría y sería mucho más expresiva al aire libre. Se llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid y se le cede y se decide ponerla aquí, en el corazón del Retiro. Fernán Núñez es uno de los que va a ayudar a que finalmente se deposite aquí y se hace en el enclave donde se cruzan 3 avenidas del Retiro, que es la de Fernán Núñez, la de Cuba y la de la calle Uruguay. La estatua, en origen, era solamente lo que ahora vemos en la parte superior, el propio ángel, la estatua del ángel. Cuando se decide instalar aquí en el Retiro, es necesario ponerle un pie, por varias cosas. Primero, así elevamos la estatua y se ve mejor, así la hacemos más impresionante y además la adaptamos al espacio. Este espacio, aquí en esta rotonda, que como os decía es un cruce de caminos, en principio estaba la ermita de San Antón, que fue destruida durante la Guerra de la Independencia. Carlos III, cuando se destruyó la ermita de San Antón, decide poner aquí la Real Fábrica de Porcelanas Chinas, al estilo de la que había en Italia. Ya sabemos que Carlos III procedía de Italia. Y entonces, cuando se destruye la Real Fábrica de Porcelanas, aprovechan este espacio para instalar aquí la fuente que ahora contiene la escultura del Ángel Caído. Esta fuente tiene de unas dimensiones de 10 por 10 metros, es de forma circular y está realizada en piedra, granito y bronce. Alrededor de esta estatua tenemos muchas leyendas, quizás sea la estatua más famosa de todas las que hay en el Retiro, y en el Retiro hay alrededor de 50 estatuas. ¿Por qué es más famosa? Primero por la temática, luego por su belleza. Es una de las esculturas más bellas de la historia del arte. Cuando nos acerquemos a ella podremos comprobarlo. La temática es el momento en que Lucifer es expulsado del paraíso. Lucifer era el ángel preferido de Dios en el cielo y de hecho su nombre significa que es aquel que portaba la luz de Dios. Pero por su arrogancia y por lo engreído que era, ya que era también no solo el preferido sino el más bello de los ángeles, Dios le expulsa. Y de Lucifer se convierte al famoso Satán. Esta estatua también, en general, todo el mundo dice que es la única estatua que existe en honor a Lucifer. No es cierto. Existe otra en Turín y existe otra en Quito. Y tampoco se trata de una estatua que exactamente honre a Lucifer, sino que representa un momento de la historia bíblica. No es honrarlo ni mucho menos. Como curiosidades adjuntas a la propia estatua tenemos que se encuentra a 666 metros de altura con respecto al nivel del mar. 666, la cifra del demonio. Hay quien dice que es casualidad, que casi todo Madrid se encuentra a esa altura. Esta estatua se instala aquí en torno a 1780
y no está a 665 metros como 4 ni a 667 metros, está a 666. Ahí os dejo que vosotros decidáis si es fruto de la casualidad o es fruto de un cálculo matemático perfecto. En torno a esta estatua, hasta los años 70, se hacían aquelarres nocturnos. Incluso durante el franquismo se hacía la vista gorda a permitir hacer aquí aquelarres. Es otra de sus curiosidades. Pues aquí la tenemos. Como veis, y ya os habíamos comentado, cuando instalaron la fuente en el Retiro, la introdujeron en una fuente, con el fin de hacerle una instalación que fuera más llamativa y de darle más presencia a lo que es la propia escultura. De abajo arriba vamos a encontrar una instalación, primero está rodeada de un murete de boj, luego tenemos lo que es el vaso de la fuente en granito, una instalación de piedra de colmenar troncocónica sobre la que está la escultura propiamente dicha. Como os habíamos anunciado, el autor de la escultura es Ricardo Belver, pero de la parte de abajo se encargó Francisco Jareño, por encargo del Ministerio de Cultura. Se encargó él de realizar todo lo que es la parte de la fuente. Por curiosidad, son piedras muy típicas de la Comunidad de Madrid, tanto el granito del vaso como la parte troncocónica sobre la que descansa la escultura, que está hecha en piedra de colmenar. La piedra de colmenar, cuando paséis por Madrid y veáis sus esculturas, el 90% de ellas están realizadas en esta piedra. Es una piedra cálcica que suele tener bastante porosidad y se deteriora mucho al aire libre, para que podáis, cuando vais por la Castellana o por el propio Retiro, compararla. Quiero que veáis la parte de abajo, los surtidores de agua, lo que representan. Responde más al típico concepto que tenemos de lo que es el demonio. Hay serpientes y esos monstruos con la boca abierta de las que fluye el agua. Esto en España generalmente nosotros lo llamamos bichas. Es una mezcla entre la gárgola tradicional más el dragón, más aquellos monstruos que podemos imaginar que están en el infierno. Y como os digo, son obra de Jareño. Pero encima tenemos la escultura en propia del ángel caído. Es una escultura hecha de bronce, como ya os había anunciado, y en la que en el plano artístico lo más destacable es ese fantástico escorzo que nos presenta. Está representando justo el momento en el que es expulsado del cielo y en el que la luz que él antes portaba ahora le está deslumbrando. Además, estamos grabando en un gran momento porque parece que en este momento es el propio sol quien le está deslumbrando. Podemos ver que Belver va a utilizar fuentes tanto barrocas como helenísticas en la realización de esta escultura. Vayamos por partes. Helenística nos recordará muchísimo en la belleza y en el escorzo a Laoconte y sus hijos y esas serpientes que se enredan en los pies de Lucifer. Precisamente lo que más toma el barroco del mundo helenístico, el patos. ¿Qué es el patos? El patos griegos. Es ese patetismo, esa expresión que llega a estar un poquito hasta pasada de vuelta. Esa boca abierta, esa cara de terror, en vez de ser unas emociones contenidas, no, son unas emociones explícitas, completamente barrocas. La estatua en sí de Lucifer, aunque aquí no lo parezca, mide 2,65 metros de altura. Por eso es que queda mucho más proporcionada gracias al pivote sobre el que se mantiene. Al principio os he comentado que Belver realizó esta escultura cuando llevaba 3 años de pensionado en Roma. Pero puede ser que os suene chino qué significa esto de ser un pensionado en Roma. Era un sistema que utilizaban todas las academias de bellas artes, o casi todas, de la Europa de finales del siglo XIX, desde mediados del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX. Era una beca, realmente presentaban una serie de trabajos y los mejores, los que se escogían, los que más votos recibían dentro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, eran pensionados, es decir, era un Erasmus, pero con más dinero. No es que les diera para vivir muy bien, pero sí les daban unos fondos y les permitían no solo tener esos fondos, sino poder estudiar en academias de bellas artes de otros países europeos. No quiero irme sin contaros también qué fue lo que inspiró a Belver en esta escultura.
Se supone que fueron unos versos de John Milton del Paraíso Perdido, el momento en que Lucifer es arrojado. Si alguno tenéis curiosidad, podéis buscar los versos de Milton exactamente de cuándo es expulsado Lucifer, y el propio Belver, cuando expuso esta escultura para el pensionado, en el catálogo de la escultura adjuntó los versos de Milton. Y para terminar, ya solo comentaros una cosa más. Os he dicho al principio del vídeo que estábamos en el retiro. En el retiro no solamente tenemos la escultura de Lucifer con un tono místico. Aquí se supone que hay muchos duendes, que hay hadas, y uno de los duendes más famosos es el duende del retiro, que se supone que cuando Carlos III venía al retiro iba haciendo que crecieran flores a su alrededor. Y dicen que de ahí surgió la idea de hacer la Rosaleda, otro sitio que no debéis perderos, otro rincón del retiro que no debéis perderos.